pero demostrado científicamente. Y vamos a ver ahora la parte técnica, porque es exactamente como tenemos que hacerlo. Y vamos a usar los ejemplos de ustedes para poder hacerlo. Así que vamos a buscar trajes de baño. Fascinante, fascinante, fascinante. Katia, vamos a Google, vamos a preguntar a Google. Trajes de baño y qué, a ver qué encontramos. Esto recomendamos, obviamente, hacerlo después de este webinar, obviamente. Pero háganlo y pásense la tarde, la noche, el fin de semana entero, buscando sus productos y viendo la demanda que hay, porque es así como funciona. Se van aquí y vamos a buscar y vamos a compartir la pantalla un poquito más grande para que se vea. Así que trajes de baño, vamos a ver, Katia. Vamos a empezar preguntándole, Google, ¿trajes de baño? ¿Qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando que haya al mínimo 7 sugerencias muy pequeñitas. Ojo, muy pequeñitas. 7 al menos sugerencias pequeñitas. Cuando usted dispara con Google, de nuevo, al menos 7, pero pequeñas. Usted aquí, porque siempre te dispara 10. Google te dispara 10 para todas las búsquedas. Te dispara hasta 10 sugerencias. Lo que tiene que usted ver que haya al menos 7 pequeñas. Aquí vemos trajes de baño 2020 para niñas, para personas de mayor peso, en Walmart, con short, trajes para hombre. Vamos a poner un poco más pequeño. En fin, en Amazon y demás. Son categorías grandes. ¿Y cómo sabemos que son grandes? Pónganla por sí mismo. Pónganlas para hombres. Aquí tiene 10 más. Cada sugerencia, cuando la busque, no puede encontrar 10. Cada sugerencia tiene que ser lo suficientemente pequeña como para que sea 1, 2, 3, 4, 5 máximo. Si las sugerencias que le entran tienen 10, significa que ya es muy grande. Así que usted sabe que trajes de baño, no. Tiene que hacerse más pequeña. Y vamos a ver si es una capa más pequeña o 2. Preguntémoslo a Google. Vamos a preguntárselo. Vamos a ver trajes de baño. Vamos a ver las sugerencias. Y usted lo que le guste más. Usted lo que se especialice. Vamos a ver. Para hombres. Vamos a ver con más peso, con menos peso. Y aquí usted podría entrar. ¿Vale? Y aquí usted vería si hay más o hay menos. Aquí sigue siendo muchas las sugerencias que hay. Así que usted podría ir un poquito más allá. Para gente con más peso, con menos peso, etcétera. Si trajes de baño demasiado grande. Repostería. Y nos encanta la repostería. Qué hambre nos ha entrado, Wainona. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí desde Tres Ríos. Un honor poder servirle a usted y a su empresa, Wainona. Gracias por estar aquí en este evento del Plan Vegetarización MIPYME, liderado por el MEC La OEA, y en el que hoy está liderado por la alcaldía, la municipalidad de Barba y su señor alcalde Jorge Acuña, la alcaldía de Palmares, su señora alcaldesa Catherine Ramírez, también por la alcaldía, la municipalidad de La Unión y Laura Esquivel, coordinadora de desarrollo socioeconómico, con el enorme privilegio de poder contar con la presencia también del profesor Gamboa Castro de la Universidad Nacional. Repostería, pasteles, sí, vamos a entrar en los pasteles. Pasteles vamos a preguntar a Google qué es lo que tenemos que hacer. Así que vamos a poner pasteles. Pasteles, grandísimo. Sabemos que tenemos que ir al menos una capa más para abajo. Hablando de pasteles, ¿verdad? Una capita más para abajo. Pasteles, sin huevo, sin azúcar, sin harina, sin gluten, sin lactosa. Yo, como alérgico a la lactosa, bueno, vamos a ir un poquito a lo personal. Así que, sin leche. Fascinante. Tenemos 10, lo que está bien. Si tuviera, por ejemplo, sin leche de vaca, no puede usted ser una pastelería especializada en pasteles sin leche de vaca porque es demasiado pequeña. Hay una sugerencia. Tiene que buscar al menos 7, pero 7 sugerencias pequeñitas. Y aquí la tenemos porque también se puede buscar como lácteos, ¿verdad? Sin lactosa. Fantástico. Bueno, nada. Usted dirá, qué barbaridad. ¿Cómo voy a hacer una pastelería que solamente vendo pasteles sin lactosa? ¿Quién me va a comprar? Yo le garantizo que cuando la gente lo busca, que es mucha, no solamente de su ciudad de Dulce Nombre, Entre Ríos, sino de más allá, como 4 o 5 horas en coche, la gente va a ir. Yo iría porque si tengo un cumpleaños, una ocasión, yo quiero un pastel sin lactosa. Y para eso yo voy 3 horas hasta usted. Usted tendrá la tienda llena. Y gente que solamente está buscando eso. Y será famosa, conocida entre toda la comunidad que es alérgica a los lácteos. Y de igual manera sin gluten. Y de igual manera se especializa en pasteles para bodas. Pero como pastelería, no. ¿Por qué? Porque la gente no lo busca así. La gente no busca pastelería.
La inmensa mayoría de la gente busca el producto pequeñito, 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 específico, concreto, su necesidad. La gente no necesita un pastel. La gente necesita un pastel para cumpleaños, un pastel para bodas, un pastel para niños pequeños, para mayores, un pastel sin lactosa, sin gluten, un pastel grande, pequeño, así como la gente lo busca. Y a menos de que usted se especialice en esa cosa pequeñita, no va a aparecer en Google nunca. ¿Por qué no va a aparecer en Google? Porque Google, uno de los dos factores que vamos a tratar hoy es cuántas veces la palabra que la gente busca está en su página web. Si usted se dedica a vender pasteles y tiene pasteles de sin harina, sin huevos, sin lactosa, amarillos, naranjas, de boda, de comunión, de Google le dirá, sí, pero Wynonna, no eres tu especialista en esto. Aparece una vez de 50.000. Ahora, si usted se especializa en pasteles sin lactosa, va a poner en el título, ¿qué va a poner en el título? Qué gran transición para poner en la página web que estamos haciendo, Wynonna, que vamos a poner líder en pasteles sin lactosa desde 2005. Y usted me dirá, para, ¿cómo que líder? Anda, yo líder no, así estamos empezando a hacernos pequeñitos, estamos empezando a ser una autoridad. Esto de líder,